diabetes mellitus tipo 2. Trataré de ser Buenas breve porque noches la con charla es larga. todos. Disculpe, doctor, ¿cómo está? Le saluda Jennifer Benítez, moderadora de la Oh, ya, ponencia. disculpe. Sí, buenas noches con todos. Les doy una bienvenida a esta cuarta ponencia del último día del primer Congreso Internacional de Actualizaciones en Medicina Interna. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Ordóñez, quien nos dará a conocer acerca del tema abordaje integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, les invito a poner atención a todo el conocimiento que el doctor nos va a impartir. Y gracias, doctor. Puede proseguir. Buenas noches con todos. Trataré de ser breve con la intervención, puesto que no hay mucho tiempo. Por favor, me confirman si todos pueden observar la Sí, doctor, se observa claro. diapositiva. Un momento, por favor. Bien, iniciemos con la diabetes mellitus. Empecemos por definirla. Esta es una enfermedad metabólica que comparte el fenotipo de la hiperglicemia. Es multifactorial, ¿no? Y a nivel mundial es una de las primeras causas de muerte por precisamente las complicaciones que esta conlleva y los altos gastos que también esta a su vez produce, y es importante en la salud pública. Empecemos desde lo básico, el metabolismo de los carbohidratos. Aquí nosotros tenemos que la ingesta de glucosa que entra al páncreas por medio del GLUT2. Esta formación de ATP cierra los canales de sodio ATP, lo cual hiperpolariza la célula, es decir, la mantiene en un umbral de reposo. Esto a su vez permite la entrada de calcio, lo cual va a liberar los gránulos contenidos en las células beta de insulina. Esta insulina lo que va a hacer es absorber y almacenar la energía en tejidos periféricos, tales como el músculo o el hígado. En cuanto a la fisiología, es lo que acabo de mencionar. Llega la insulina, no sé si pueden observar, disculpen si está un poco pixelada la imagen. Llega la insulina hacia el receptor de insulina, ¿ya? Esto a su vez escinde una cascada enzimática, lo cual conlleva finalmente a la entrada de glucosa. En cuanto al tejido adiposo, la función de la insulina es importantísima porque va a inhibir la lipólisis. Y este punto es importante, puesto que cuando no existe insulina, esta lipólisis va, digámoslo así, como que a florecer, a estallar, lo cual nos puede llevar a nosotros a estados acidóticos, ¿ya? Lo que nosotros conoceremos más adelante como una cetoacidosis diabética, ¿ya? Por una hipólisis de los triglicéridos, aumento de los iones, ¿ya? Esto disminuye los ácidos grasos libres en sangre, lo cual tiene diversos efectos. Primero, que va a facilitar la recaptación de glucosa, y segundo, que facilita la inhibición de la neoglucogénesis hepática. En cuanto a la clasificación de la diabetes, tenemos que en la guía ADA 2021 la clasifica de 4 maneras. Este cuadro ustedes lo pueden encontrar en el Harrison de Medicina Interna, pero básicamente es la misma clasificación, solo que aquí está un poco más desplegada. Eh, la, la guía ADA 2021 la clasifica como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la diabetes mellitus gestacional y los otros tipos de diabetes, en los cuales resalta los factores monogénicos, tales como la tipo MODY,
la neuro de 1, MODI 6, MODI 5, MODI 4, y eh, las diferentes variantes de esta patología, ¿no? En cuanto a los signos y síntomas, nosotros tenemos cuatro Ps: polifagia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Esto es importantísimo. Ciertos pacientes pueden perder o no peso. Esta es una variante, ¿no? Pero siempre tenemos que nosotros tener esas cuatro variables en mente, ¿ya? Siempre el paciente va a estar sediento, va a sentir hambre, ¿ya? ¿Y por qué está sediento? Precisamente porque el aumento de glucosa en sangre produce un arrastre de agua, lo que va a hacer que el paciente orine con mucha mayor frecuencia. Esta pérdida de líquido aumenta, aumenta la osmolaridad plasmática. Entonces, en respuesta compensatoria, se activa el centro de la sed y nosotros no es lo que nos estimula a seguir tomando más agua, se inhibe el centro de la saciedad, por eso es que se produce el hambre. El paciente puede estar irritable, puede tener visión borrosa, puede tener dificultad en la cicatrización de sus heridas. O sea, es una gama de patologías, es una gama de manifestaciones que se dan. Pero básicamente las cuatro principales son esas que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo define la Asociación Americana de Diabetes en su guía 2021? ¿Cómo define la prediabetes? Porque nosotros tenemos estados prediabéticos, diabéticos, los estados prediabéticos y diabéticos. En los estados prediabéticos, cabe recalcar que un paciente que tiene prediabetes puede o no progresar a una diabetes, y que haya tenido prediabetes no necesariamente implica que tendrá diabetes en un futuro, pero sí representa un factor de riesgo importante. Entonces, nosotros tenemos un criterio importantísimo, que una glucosa en ayunas, una medición de glucosa en ayunas, esté comprendida entre 100 a 125, eso va a ser patológico. Pero el paciente pudo haber comido algo antes de la medición, pudo haber tenido una comida copiosa en horas de la noche anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar solamente con un examen? No. Entonces, vamos a pedir un segundo examen, que puede ser la sobrecarga oral de tolerancia a la glucosa, el cual se realiza con 75 gramos de glucosa. Doctor, pero ¿será que puedo irme a comer y luego regreso para hacerme el examen? Porque eso es lo que pasa en la práctica clínica, a fin de cuentas. Y eso es un error. Eso es un error, y es algo muy frecuente, aunque no lo parezca, que toman la medición en el momento y luego la misma persona que toma la medida dice, o sea, que vaya, coma algo y regresa. Entonces, eso va a provocar un error terapéutico terrible. ¿Por qué? Porque primero, el paciente pudo haber salido a comer algo que tenga una concentración mayor de carbohidratos que la que nosotros se supone que tendríamos que dar, o una concentración menor de carbohidratos. Entonces, eso nos puede llevar a nosotros a un error diagnóstico, ¿ya? Y como segundo punto, una hemoglobina glicosilada comprendida entre 5.7 a 6.4. Entonces, teniendo estas tres variables, nosotros podemos hablar de prediabetes, ¿ya? Ojo con esto, el paciente con prediabetes puede progresar o no a un estado diabético, más sin embargo, tiene un alto factor de riesgo para ser diagnosticado con diabetes en un futuro. Entonces, también la guía, mencionando la clasificación en cuanto a la diabetes tipo 1, esta la clasifica en tres estadios. En el estadio 1, en el cual las características son de autoinmunidad, el paciente está normoglicémico y es presintomático, es decir, puede presentar los síntomas o no, ¿ya? El criterio diagnóstico, que dice el Diagnostic Criteria, son múltiples anticuerpos, y puede que presente, perdón, puede que presente una tolerancia oral a la glucosa alterada o no. En un estadio 2, asimismo,
autoinmunidad, ya hay una afectación glicémica, y el paciente, pero sin embargo el paciente todavía no presenta síntomas, por eso es presintomático. Aquí nosotros, ¿qué podemos hacer para detectarlo? Entonces están los anticuerpos y los criterios que yo ya les había mencionado con anterioridad. La glucosa en ayunas, la, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. En un estadio 3 tenemos nosotros ya un paciente que está debutando con hiperglicemia y ya presenta síntomas. Pero ¿cuáles serán estos pacientes que presentan diabetes tipo 1? Estos pacientes generalmente son pacientes jóvenes, puesto que ellos en un principio toleran unas cargas de glucosa como cualquier otra persona, ¿ya? Pero dependiendo de la respuesta de su organismo, ya que es una enfermedad autoinmunitaria, puede ser una agresividad mayor o menor. Por eso es que nosotros encontramos niños de 8 años con, con diabetes, pero también encontramos personas que han vivido su infancia normalmente, han comido todo lo que han querido durante su infancia, pero ya a partir de los 25 años, 20 años, ya presentan estados diabéticos. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Y es lo que va a diferenciar entre un paciente tipo 1 y un paciente tipo 2. Nosotros tenemos que quitarnos de la mente que simplemente el paciente con diabetes es un paciente mayor, porque no es así, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes según la ADA 2021? Aquí yo puse unos cuadros comparativos en los cuales en el lado izquierdo se encuentran los criterios diagnósticos de la ADA 2020, es decir, las del año antepasado, ¿ya? Perdón, las del año antepasado, sí, porque salió en el 2019, siempre se publican el 31 de diciembre del final de cada año, ¿ya? Y tenemos al lado derecho la del 2021. Nótese que la diferencia de criterios no existe, prácticamente no existe, sigue siendo la misma. Glucosa en 2020 era 120, mayor de 126 miligramos sobre decilitro, 2021 sigue siendo lo mismo. La glucosa plasmática a las 2 horas, mayor de 200, acá sigue siendo lo mismo. Hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, en la 2021 continúa siendo lo mismo, ¿ya? Y un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia, una crisis hiperglicémica o una glucosa basal mayor de 200, ¿ya? Sigue siendo lo mismo. Entonces, los criterios diagnósticos no han variado a lo largo del tiempo. Los criterios diagnósticos no han variado a lo largo del tiempo, por el contrario, se han mantenido. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto y memorizarlo. Y más que memorizarlo, interiorizarlo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos nosotros los screenings para el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional. Una primera estrategia, nosotros tenemos que una sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa a la hora, y se hace la medición en el momento, a la hora y a las 2 horas. Entre las 24 a 28 semanas, en una mujer que no haya sido diagnosticada previamente con diabetes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? En la prueba rápida, que tenga un valor de 92 miligramos sobre decilitros, a la hora 180 y a las 2 horas 153 miligramos sobre decilitros. Entonces, haciendo un repaso, rápida a 92 miligramos sobre decilitros, a la hora 180 miligramos sobre decilitros y a las 2 horas 153 miligramos sobre decilitros. Entonces, aquí nosotros tenemos también una variación en una segunda estrategia que tiene primero 2 pasos. En el paso 1 no se dan 75 como en la primera estrategia, sino que se dan 50 gramos de glucosa, ¿ya? Y se hace así mismo la medición a la hora entre las 24 y 28 semanas. Y aquí, después de la hora, el paciente o la paciente en este caso tendrá valores mayores a 130, 135 o 140 miligramos sobre decilitros, ¿ya? Y después de esto, vamos a dar una sobrecarga de 100 gramos de glucosa, y aquí el paciente
va a tener, asimismo, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. En el momento, a la hora y a las 3 horas. Es decir, son 4 mediciones. 4 mediciones, escuchen bien, 4 mediciones. A diferencia en la primera estrategia, que eran 3 mediciones, en la segunda estrategia son 4 mediciones y los tiempos son 2, ¿ya? Entonces, de las 4 mediciones es en el momento, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, ¿ya? Los criterios los pueden ver en la parte inferior del lado izquierdo. Entonces, nosotros vamos a tener una terapéutica para esto, para los síntomas hiperglicémicos y para también bajar los niveles de glicemia en sangre, los niveles de glicemia séricos, ¿ya? Que es el principal objetivo terapéutico, ¿ya? Mejorar la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y hacerlo lo más llevadero posible. Entonces, ¿cuáles van a ser estos fármacos hipoglicemiantes? Vamos a tener primero los fármacos orales y los parenterales. Entre los orales nosotros podemos encontrar las biguanidas, los inhibidores de la alfa-glucosilasa, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los secretagogos de insulina, como por ejemplo las sulfonilurias, y los secretagogos de insulina, por ejemplo, tipo no sulfonilurias, las tiazolinendionas, los inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa, ¿ya? Pero entre toda esta gama de fármacos, nosotros vamos a encontrar uno, que es el que sobresale entre todos ellos. Entonces, ¿cuál será este? Va a ser la metformina. Seguramente ya lo han escuchado, ¿ya? ¿Y por qué se elige la metformina? Porque primero, ayuda a controlar el peso del paciente, ayuda a que el paciente disminuya de peso. Eh, Ha mostrado en muchísimos, en un sinnúmero de estudios, que disminuye la hemoglobina glicosilada entre 1 a 2% en poco tiempo, ¿ya? No causa hipoglicemias, es decir, puede causarlas, mejor dicho, puede causar hipoglicemias si es mal administrada, ¿ya? Pero en general, entre todos los fármacos hipoglicemiantes orales, es el que menos hipoglicemias causa, ¿ya? Segundo, los inhibidores de la alfa-glicosidasa. Tenemos nosotros la carbosa, el militol y la voglibosa, de los cuales el que más se utiliza es la acarbosa. Reduce la glicemia postprandial, produce síntomas gastrointestinales y no está indicada en enfermedad renal, a diferencia de las biguanidas, es decir, de la metformina, que es la única autorizada actualmente y es la que ADA siempre recomienda como primera línea. ¿Ya? Se puede utilizar hasta que el paciente tenga una creatinina sérica incluso menor de 1,5. ¿Ya? Los secretagogos y sulfonilurias como la gliburida, glicacida, ¿ya? La glucopiramida, glipicida, que la glipicida y la glicacida son uno de los fármacos que también más se utilizan. ¿Qué pasa? De un inicio de acción rápido, menor glucosa postprandial y un bajo costo. Pero ¿cuál es el problema? Ayudan a aumentar de peso. Las sulfonilurias aumentan el peso. Entonces nosotros no podemos darlas en un paciente con obesidad, por ejemplo. ¿Cuál nosotros elegiríamos? Metformina como primera línea y cambios del estilo de vida. Eso siempre tiene que tener en mente. Siempre, toda terapia que nosotros vayamos a dar tiene que ser con cambios del estilo de vida. Le guste al paciente o no le guste. Entonces, si el paciente no colabora con con sus, con su estilo de vida, con su dieta, con los ejercicios, a menos que sea un paciente que realmente esté incapacitado de hacerlo, necesitará ayuda. Mejor dicho, todos estos pacientes necesitan una ayuda multidisciplinaria de psicología, nutrición, endocrinología, del nefrólogo y de un cardiólogo. Los secretagogos de insulina tipo no sulfoniluria, por ejemplo, la naglatinida, la repalitinida, la miglitinida, ¿ya? Tienen un inicio de acción rápido, disminuyen la glucosa postprandial, pero no es tan significativo. Pero ¿cuál es el riesgo de estos fármacos? Que producen hipoglicemias severas. Entonces, por eso no se recomiendan como primera línea. Entre las tiazolinedionas, por ejemplo, la pioglitazona, que es la más utilizada, al menos aquí en Ecuador, ¿ya?
Y los inhibidores del cotransportador sodio-potasio, perdón, sodio-glucosa, por ejemplo, la canaglifosina, la dapaglifosina, la emapglifosina, eh, de todos estos tres que les acabo de mencionar, la canaglifosina es uno de los más utilizados. Pero si se dieron cuenta, la metformina, todos estos varían entre 0.5 y 1.4, 0.5 y 1, o a veces llegan hasta 1 máximo. Y la metformina es el único fármaco que llega hasta los 2, a veces 2.5 por ciento en reducción de la hemoglobina glicosilada. En cuanto a los parenterales, nosotros tenemos los agonistas de receptores LP1, la insulina, y los agonistas de amilina. Por ejemplo, los agonistas de amilina, la pranlitinida, ¿ya? Agonistas del receptor GLP-1, hexatinida, liraglutida, dulaglutida, por ejemplo, y las insulinas, que son la NPH, las de acción rápida, que por ejemplo la Lispro, la Aspart, la glulicina, ¿ya? Entonces es un esquema bastante amplio, ¿ya? ¿Cuál es el problema con estas cosas? Producen náuseas, los riesgos de hipoglicemia son extremadamente severos, ¿ya? Y hay que enviarlos con mucho cuidado. Es decir, la dosificación tiene que ir en relación al peso del paciente, ¿ya? Y también, no solamente en relación al peso del paciente, sino que también de acuerdo a los objetivos que nosotros querramos lograr, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un esquema un momento. Nosotros tenemos un esquema de regímenes de insulina. En esos los cuales nosotros encontramos en el lado izquierdo A, en medio B y después el C. En el A, nótese la línea verde, nosotros utilizamos una insulina de acción prolongada tipo NPH, que tiene una acción alrededor de 13 a 12 a 18 horas, 12 a 15 horas más o menos, ¿ya? Un análogo de insulina en la mañana, al mediodía, en la mañana, desayuno, almuerzo, eh, cena y a la hora de acostarse. Por ejemplo, puede ser glulicina, puede ser este, puede ser insulinas de acción rápida tipo Lispro, tipo Aspart, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí nosotros estamos combinando dos tipos de insulinas, insulina de acción prolongada e insulina de acción rápida. ¿Por qué la insulina de acción prolongada? Porque la insulina de acción prolongada nos va a ayudar a mantener a nosotros un estado basal. Y la insulina de acción rápida, que tiene su pico de acción alrededor de los 3 a 5 minutos, entonces va a hacer que en caso de que nosotros tengamos una comida copiosa, que el paciente coma, ¿ya? Y la insulina de acción prolongada solamente nos ayuda a mantener el estado basal, esta va a ayudar a que los estados glicémicos no se descompensen. Es decir, los estados glicémicos no se salgan del rango que nosotros queremos esperar. En el segundo cuadro, que es la B, nosotros asimismo tenemos dos pulsos de insulina de acción prolongada, por ejemplo, la NPH, que se pone en la mañana y en la tarde, o en la mañana y en la noche. Sería en la mañana y en la noche, porque dura una jornada entera, es decir, 12, 13 horas. ¿Ya? Pero adicionalmente nosotros, ¿qué hacemos? Como estamos dando dos pulsos de NPH, vamos a dar también un análogo de insulina en la mañana y al mediodía. Es decir, perdón, y a la cena. ¿Ya? Aquí nosotros encontramos las insulinas que se clasifican como rápidas, intermedias, regulares o lentas. ¿Ya? Por ejemplo, las rápidas, las que ya les había mencionado, el Lispro, Aspart, glulicina, que tienen un periodo, inician su acción de 5 a 15 minutos, un pico de acción a las 2 horas y una duración de 3 a 5 horas. Es decir, su duración no es tan significativa como, por ejemplo, una lenta, que es la glargina, la determir, ¿ya? Que actúa dentro de las 4 horas, no tiene un pico, por eso dije que mantenía un estado basal, ¿ya? Y nosotros encontramos ahí que esta dura entre 18 a 24 horas, es decir, puede pasar un día. ¿A qué se refiere esto? Nosotros damos eso en el esquema A, detemir o bien glargina. Cualquiera de las dos sirve. Una intermedia, por ejemplo, la NPH, que sirve
para el esquema B, ¿ya? La NPH inicia su efecto de acción a las 1 a 3 horas, su pico de 5 a 7 horas y dura más o menos mediodía, una jornada de 13 a 18 horas. Las regulares inician su acción de 30 a 60 minutos, el pico de acción de 2 a 4 horas y la duración de la acción de 6 a 8 horas. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para despejarla. ¿Nadie? ¿Todo está claro por el momento? Sí, doctor, hasta el momento sí, todo claro. Ya. Este cuadro, no creo que le presten mucha atención, pero igual lo puse porque representa los costos que tienen estos fármacos. A veces, y es importante saber el costo, de estos fármacos, porque los pacientes muchas veces son de recursos limitados y dependen de la medicación que da el Estado. Entonces, la biguanida, metformina, es triple B, buena, bonita y barata. Entonces podemos utilizarlo, ¿ya? Pero en caso de que el paciente utilice insulina, entonces nosotros tenemos que ver el mejor esquema de acuerdo al costo. Tenemos que las rápidas valen alrededor de $157 un vial, pero sin embargo el paciente tiene mala memoria. Doctor, no me acordé de ponerme la insulina. ¿Qué hago? Entonces, si es un paciente con mala memoria, un paciente que no es muy disciplinado, entonces a nosotros nos sirve mejor un esquema con una insulina prolongada. ¿Ya? Y aquí hay algo que yo acá vi en una ocasión y me encantó, me impactó, porque es algo que realmente nosotros los médicos tenemos que tener presente siempre, que son los 10 mandamientos del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Los 10 mandamientos, y son 10 cosas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, siempre tenemos que tenerlo claro. Y el primero va a ser, usarás metformina como primera línea, una biguanida como primera línea, por todos los beneficios que ya he mencionado con anterioridad. El segundo mandamiento, usarás metformina indefinidamente, siempre y cuando el paciente así lo requiera. Es decir, si el paciente se maneja con metformina y está bien, está dentro de los objetivos terapéuticos, no se ha salido de ellos, ¿ya? ¿Para qué lo vamos a agregar otro fármaco, pudiendo llevarlo a una hipoglicemia? No sirve, ¿verdad? Es por gusto, es en vano. Entonces, tenemos nosotros un tercer mandamiento, que es, priorizarás los inhibidores del transportador los inhibidores del transportador de glucosa, tipo 2, y los agonistas, perdón, los agonistas del receptor GLP-1, ¿ya? En pacientes con enfermedad, ASCVD es enfermedad aterosclerótica cardiovascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o falla cardíaca, ¿ya? Es decir, insuficiencia cardíaca. Entonces priorizaremos ese tipo de fármacos. Cuarto mandamiento, tendrás en cuenta el peso del paciente al elegir el fármaco. No sé si se dan cuenta, esto es una recapitulación de todo lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Siempre se tiene que tener en cuenta el peso del paciente, se tiene que tener en cuenta el estado del paciente. Si es un paciente obeso, yo no le voy a dar una dosis mínima, no le voy a dar por ejemplo, no le voy a dar una biguanida, no le voy a dar una sulfoniluria que le aumenta más de peso. Entonces, es sentido común, ¿no? Si es un paciente obeso, sulfonilurias, de entrada que no. Tiazolidinonas, tampoco. ¿Por qué le voy a dar? Entonces, el paciente necesita insulina, dale insulina, a pesar que las insulinas también suben de peso, ¿ya? Pero si no la necesita, entonces, ¿por qué yo voy a darle insulina a ese paciente? ¿No creen? Es algo lógico, ¿no? Entonces, puede pasar desapercibido muchas veces. Ah, es el peso, no importa, todo paciente con diabetes, vamos a darle metformina y se acabó. No, no es así. Entonces nosotros tenemos que ser bien cautos. El tratamiento de la diabetes es complejo. Entonces tenemos que nosotros tener bases fuertes y sólidas para poder sustentar y sujetar el tratamiento del paciente.
y que no me pase de un extremo a otro, ni de una hipoglucemia a un estado hiperglicémico, cetoacidótico, hiperosmolar, ¿ya? Iniciarás terapia dual en pacientes con diagnóstico de novo, es decir, en pacientes con reciente diagnóstico, con 1,5 a 2% por encima de la meta de hemoglobina glicosilada, ¿ya? En estos pacientes iniciaremos terapia dual contemplando nosotros el cambio de estilo de vida. Siempre, siempre, siempre cambios del estilo de vida, ¿ya? Considerarás el costo-beneficio y las preferencias del paciente. Esto es importante. Muchos no los tienen en cuenta. El medicamento es caro. Un paciente que no tiene suficientes recursos para tomar una medicina más cara, a pesar de que la haga bien. Entonces nosotros debemos ajustar el esquema, ¿ya? Y depende también de lo que el paciente quiera, ¿no? Porque no puedes ayudar a quien no se deja ayudar. También se tiene que tener predisposición de parte del paciente. Séptimo mandamiento. Priorizarás el uso de agonistas, el uso de agonistas del GLP-1 antes que las insulinas, si así lo merita. Escuchen bien. Uso de agonistas del GLP-1 antes que las insulinas, si así lo merita. Por ejemplo, si el paciente está con 600, no le voy a dar un agonista, pues necesito poner la insulina, pero primero tengo que revisar el potasio. Antes de poner la insulina siempre se revisa el potasio, ¿ya? Octavo mandamiento. Iniciarás terapia con insulina en caso de glucosa mayor a 300, una glucosa sérica mayor a 300. Hemoglobina glicosilada mayor a 10%. Un desgaste catabólico, es decir, que ya me está presentando síntomas acidóticos, ¿ya? Me está hiperventilando, el paciente está en hipercapnia, por ejemplo, ¿ya? El paciente ha perdido el sensorio y aparte tiene síntomas de hiperglicemia. Entonces, difícil, ¿no? Tengo que hacer un manejo integral, ¿ya? Noveno mandamiento. Ajustarás la dosis de acuerdo a la función renal. Recuerdan que la metformina, les había mencionado que está contraindicada en pacientes con una función renal de creatinina superior a 1,5, ¿ya? Hasta 1,4 nosotros podríamos estar considerando dar. Y décimo mandamiento, no incurrirás en la inercia terapéutica, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? No incurrirás en la inercia terapéutica. Por ejemplo, en fechas de fiestas, vamos a poner de ejemplo Navidad, fin de año, ya que comen el pavo, que el chancho, que el hornado. Entonces, digamos que nosotros le dejamos con un esquema de metformina 800 miligramos, por ejemplo. Pero el paciente va a tener comidas copiosas durante todo ese tiempo, hasta el 6 de enero, que es la rosca de Reyes y todo eso. Nosotros vamos a dar solo con 800. Entonces tenemos que ser más estrictos con ese paciente y hacerle un seguimiento más exhaustivo. Porque generalmente en estas fechas es donde los pacientes llegan con picos hiperglicémicos terribles y llegan con un sensorio muy deteriorado. Hay pacientes que llegan con 600 y están como el pavo, es decir, están normales, no sienten nada, pero simplemente, doctor, estoy orinando mucho y tengo mucha sed. Y otros pacientes que sí mismo tienen 600 y están más del otro lado que de acá, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos los objetivos terapéuticos. Tenemos el control de la glicemia, la presión arterial, los lípidos y los triglicéridos. El control de la glicemia, una hemoglobina glicosilada menor a 7%, glucosa plasmática que esté comprendida entre 80 y 130, si es por debajo de 100, muchísimo mejor. Si es un paciente que tiene una glucosa, una hemoglobina glicosilada entre 9, entonces nosotros vamos a ser un poco más estrictos también dependiendo de la edad y de sus factores de riesgo. Tenemos que ser estrictos con los pacientes, ¿ya? Escuchen, estrictos en cuanto al tratamiento, no en cuanto al trato del paciente. Siempre tenemos que tratar al paciente con cordialidad y respeto. La glucosa plasmática a 180 miligramos sobre decilitro. La presión arterial que esté por debajo de 140/90, ¿ya? Dentro de lo preferible, 130, 125, lo que antes nosotros, según la última guía de la American Heart Association,
A partir de 120 ya se está considerando una presión alta. Entonces, preferible por debajo de esos. De ahí. Pero, como objetivo terapéutico para un paciente que de por sí el estado hiperglicémico le ha dañado ya la función renal, le ha deteriorado la función renal, ha dañado el endotelio, entonces no vamos a ser tan tajantes, por así decirlo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, mantenerla por debajo de 140-90, incluso 130-80, 125-80, ¿ya? Los triglicéridos por debajo de 150, la lipoproteína de baja densidad, ya el LDL por debajo de 100, el HDL por encima de 40 en varones y por encima de 50 en mujeres. Entonces, una vez teniendo en claro ya los objetivos terapéuticos y teniendo en claro cómo nosotros vamos a elegir el hipoglicemia oral, tenemos que nosotros el manejo farmacológico con insulinas. En la diabetes tipo 1 menciona la guía que se tiene que hacer con 0.5 unidades internacionales por kilo día, ¿ya? Y en la diabetes tipo 2, 0.4 hasta una unidad internacional por kilogramo al día. Y vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, la dosis diaria total, que es la DDT, como pueden observarlo ahí, va de 0.5 a 0.7 unidades internacionales por kilo de peso en pacientes con diabetes tipo 1 y de 0.4 a 1 en pacientes con tipo 2. Una vez que nosotros hemos determinado la, la dosis total, vamos a nosotros determinar la dosis basal. ¿Y cómo es la dosis basal? La dosis basal representa el 40 a 50% de la dosis total. Es decir, vamos a poner de ejemplo que nosotros utilizamos una unidad internacional que son en un paciente con 80 kilogramos. Ya. Son 80 unidades internacionales. El 40-50% de 80 unidades internacionales, en este momento no me voy a poner a calcular, pero no tengo calculadora a mano y no hay tiempo también para calcularlo, pero vamos a utilizar el 50%, 40-50% de 80, del ejemplo que nosotros utilizamos. ¿Y cuál va a ser la dosis prandial de insulina? Va a ser lo que resta, es decir, la dosis diaria total menos la dosis basal. Entonces ahí nosotros tenemos la dosis prandial, es lo que el paciente se va a aplicar en caso de las comidas. ¿Ya? Opciones de tratamiento de dosis prandial, por ejemplo, una insulina de acción rápida, lo que yo les había mencionado anteriormente en el cuadro número A, en diapositivas anteriores, lispro, glulicina, y se puede dividir la dosis prandial, es decir, el restante que quedó ya de la dosis total, es decir, de la dosis total, no sé si estoy claro, me estoy haciendo entender, ya la dividimos en tres. Y se va a administrar de 15 a 30 minutos antes de cada comida. Ya, antes de cada comida. La insulina regular, nosotros vamos a dividir la dosis prandial en dos y vamos a administrarla una antes del desayuno y antes de la cena. Es decir, 2 veces al día. Las de acción rápida, 3 veces al día. O si el paciente está haciendo más comida 5 veces, 5 veces al día. Entonces, tenemos que nosotros fraccionar las dosis. ¿Ya? Si el paciente me está comiendo 5 veces al día, pero come poquito, 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 entonces debemos decirle al paciente, no, ¿sabes qué? Hagamos la comida, ¿ya? Educarlo, una comida que quede satisfecho, pero que sin embargo no aumente sus niveles glicémicos de manera exuberante. La corrección o escalamiento de la dosis de insulina, nosotros tenemos que se agregará una unidad internacional de insulina por cada 50 miligramos sobre decilitros por encima de 180. Esto es importante y es en la diabetes tipo 1. Escuchen bien. Por una unidad internacional por cada 50 mililitros por encima de 180. Es decir, si el paciente tiene 230, yo le aumento. Ya no le voy a dar solamente la que necesitaba. Por ejemplo, mi mismo paciente de 80 kilogramos, yo no le voy a dar 80 unidades internacionales, sino más bien que le voy a dar 81 unidades internacionales. Asimismo, en diabetes tipo 2 ya no es por encima de 50, perdón, 50 por encima de 180, sino que aquí es 30 por encima de 180. Asimismo, con el mismo ejemplo, mi paciente de 80 kilogramos ya no le voy a dar solamente 80 unidades internacionales, sino que le voy a dar una unidad internacional adicional. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la terapia glicémica,
que en primera instancia se debe considerar monoterapia si la hemoglobina glicosilada está menor de 9%. Una terapia dual si la hemoglobina glicosilada está igual o superior a 9, pero sin que llegue al 10. Y si llega a 10, nosotros debemos considerar terapia en combinación inyectable, por ejemplo, metformina más insulina. Pero siempre, siempre, sea en monoterapia, sea en terapia dual, sea en terapia triple, o sea en combinación inyectable, el paciente tiene que llevarlo el cambio del estilo de vida. Siempre, siempre, siempre. Nunca pueden dejar de lado. De nada va a servir que el paciente se tome una farmacia entera si no cambia su estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que ser bien enfáticos en esto. En monoterapia, iniciar con metformina si no hay contraindicaciones, por ejemplo, si no hay una falla renal, por ejemplo, ¿ya? Y monitorizar hemoglobina glicosilada a los 3 y a los 6 meses, ¿ya? Terapia dual, asimismo, metformina, cambios del estilo de vida, metformina eh, y un agente adicional, ¿ya? En la terapia triple, cambios del estilo de vida, metformina, des en cuenta que la metformina abarca toditos, más dos hipoglicemiantes, ¿ya? Dos hipoglicemiantes, cualquiera de ellos, cualquiera, sean los inhibidores del transportador de sodio glucosa, ya sean los antagonistas del receptor, perdón, los agonistas del receptor GLP-1, ya sean las sulfonilures, ya sea tiazolinediona, sea IDP4, por ejemplo, puede ser cualquiera de ellos, siempre y cuando no exista contraindicación o siempre y cuando el riesgo no vaya a ser mayor que el beneficio, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos los ajustes para iniciar con insulina basal. Primero, nosotros iniciamos con 10 unidades o una unidad, o 0.1, perdón, a 0.2 unidades por kilogramo de peso. Se ajusta del 10 al 5% o 2 a 4 unidades, dos veces a la semana, ¿ya? Y para las hipoglicemias, nosotros tenemos que determinar si el paciente es hipoglicémico, si estamos excediéndonos en las dosis, si es que acaso el paciente ha excedido la dosis recomendada. Si la hemoglobina glicosilada no se ha controlado, entonces nosotros tenemos que considerar una terapia inyectable, ¿ya? Y combinándola también con una terapia oral, ¿no? Entonces nosotros tenemos 4 unidades o 0.1 unidades internacionales o el 10% de la dosis basal. Si la hemoglobina glicosilada está menor de 8, ¿ya? Se ajusta la dosis de 1 a 2 unidades o de 10 a 15%, 2 veces a la semana, ¿ya? Y si a pesar de eso la hemoglobina glicosilada no se controla, entonces nosotros vamos a dar 4 unidades de 0.1 unidades por kilogramo de peso al 10% de la dosis basal por cada comida, ¿ya? Se ajusta de 1 a 2 unidades internacionales, una o dos veces a la semana, ¿ya? Y si ya se han alcanzado los objetivos terapéuticos, entonces nos mantenemos con ellos o incluso podemos ajustar la dosis y disminuirla, ¿ya? Bueno, aquí nosotros tenemos más de lo mismo, ¿ya? Como pueden observar en la parte superior, la primera línea es la metformina. Si un paciente tiene alto riesgo de enfermedad aterosclerótica, enfermedad renal, falla cardíaca, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, en casos ateroscleróticos, si la placa es estable, ya si el paciente tiene más de 55 años con enfermedad coronaria, ya o una estenosis valvular, enfermedad trombótica de los miembros, por ejemplo. Aquí nosotros vamos a preferir los eh, agonistas del GLP-1, ¿ya?
por el beneficio precisamente. O también nosotros podemos hacerlo con los inhibidores del transportador de sodio-glucosa, tipo 2, por ejemplo. ¿Ya? En pacientes con falla cardíaca o enfermedad renal crónica, nosotros vamos a preferir asimismo los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, ¿ya? Si estos no son tolerados, entonces cambiamos a los GLP-1, ¿ya? Y si la terapia, la hemoglobina glicosilada no está en los objetivos terapéuticos, entonces vamos a agregar nosotros, combinarlo, SGLT2 con GLP-1 o bien un IDPP-4, ¿ya? Cualquiera de esos tres. O incluso nosotros podríamos utilizar una sulfonilurea, ¿ya? O quizás no queremos utilizar sulfonilurea, utilizamos insulina basal, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Tratar de evitar las tiazolinedionas. Tratar de evitar las tiazolinedionas en caso de una falla cardíaca. En cambio, si ven en el cuadro anterior, en el cuadro azul del lado izquierdo, si se utilizan las tiazolinedionas, ya no tratamos de evitar estos fármacos, ¿ya? Si la... Ahora vámonos en medio. Dice los IDP4, GLP1, SGLT2 y las tiazolinedionas en última instancia. Van en orden. Entonces, tenemos diferentes esquemas terapéuticos, asimismo, del lado izquierdo, lado derecho. Entonces, ¿cuál es el costo mayor? Por ejemplo, una sulfonilurea cuesta más que una tiazolinediona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo esto es largo, la verdad es largo. Estoy tratando de decirlo lo más resumido posible y lo más claro posible. Todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta. El riesgo cardiovascular, el riesgo cardíaco, el riesgo de enfermedad renal, ¿ya? El estado del paciente, el peso del paciente, el sexo del paciente, ¿ya? Entonces, son un sinnúmero de factores que nosotros tenemos que contemplar. Por eso el diagnóstico perdón, el tratamiento es integral, integra muchísimas cosas, muchísimas. Bueno, esto es más de lo mismo. Las recomendaciones para el tratamiento de hipertensión en pacientes con diabetes. Por ejemplo, si tiene una presión 160-100, nosotros y vemos albuminuria, entonces pensamos con un solo fármaco, que podría ser dependiendo del estado hiperglicémico, ¿no? Un fármaco, dos fármacos o tres fármacos, ¿ya? Si el paciente tiene más de 160-100, entonces dos fármacos de entrada, ¿ya? Aparte de los diuréticos, aparte del tratamiento antihipertensivo. Entonces nosotros asociamos ahí el tratamiento antihipertensivo y el tratamiento eh, hipoglicemiante. Aquí está, la alta intensidad y moderada intensidad con estatinas. ¿Por qué es importante esto? Porque un paciente que está con diabetes mellitus, que tiene hiperglicemia, perdón, que tiene hiperglicemia, un paciente que tiene hiperlipidemia, un paciente que tiene hipertensión, es un paciente con síndrome metabólico. Entonces, nosotros podemos elegir atorvastatina o rosuvastatina, ¿ya? Entre todas esas, la más barata es la atorvastatina, 40-80 miligramos diarios, ¿ya? O podemos también utilizar la simvastatina, que son las que más se utilizan realmente, simvastatina, atorvastatina. No quiere decir que los otros no sirvan, no quiere decir que los otros no se utilicen. Simplemente estos dos son como que los más asequibles, por así decirlo. Pero si es, digamos, nosotros queremos dar una, una terapia intensiva, de alta intensidad, vamos a dar atorvastatina. Si es una terapia de moderada intensidad, simvastatina. O también podemos dar la atorvastatina en una dosis menor, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes? La primera causa de la primera complicación es
una hipoglicemia. Contradictorio, paradójico, no, es por el tratamiento mal administrado, por el tratamiento mal prescrito, por la automedicación del paciente, ¿ya? Entonces, vamos a clasificarlo en tres etapas. La primera, el paciente no tiene síntomas, ¿ya? Pero sin embargo la glucosa está por debajo de 70. No ha perdido el sensorio, mejor dicho. Tiene síntomas, pero no ha perdido el sensorio, ¿ya? Y está por encima de 54. Menos de 70 y por encima de 54. Nivel 2. El paciente ya empieza a tener síntomas neurológicos, la glucosa está por debajo de 54. Y nivel 3, el paciente está estuporoso, el paciente no responde, tiene un glucógeno muy bajo. Y nosotros aquí tenemos que hacer terapias, dependiendo, con glucagón inhalado, glucagón subcutáneo, podemos dar bolos de dextrosa, con tal de aumentar la glicemia. Ya dextrosa al 10, dextrosa al 5%, por ejemplo. ¿Ya? Otra complicación es la cetoacidosis diabética, que comparte el carácter de hiperglicemia, acidosis con anión GAP elevado, cetoacidosis, ¿ya? Y una cetoacidosis euglucémica. ¿A qué se refiere esto? ¿Y cómo se produce? Aquí nosotros tenemos que cuando baja la insulina o no hay una producción de insulina, la lipasa hormona se inhibe, lo que es la lipasa hormona liposensible, y esto va a conducir a una lipólisis, lo cual libera triglicéridos. Estos triglicéridos se van a transformar en ácidos grasos libres, van a ser transportados por la albúmina hacia el hepatocito, en el hepatocito van a ser transformados en acetilcoenzima A, por la coenzima A, en acetilcoenzima A, en las mitocondrias va a sufrir beta-oxidación y por medio de la acetilcoenzima A entra el ciclo de Krebs y aparte va a producir cetogénesis. Entonces, aquí, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos que se van a producir? El beta-hidroxibutirato, el ácido acético y la acetona. ¿Y qué pasa mientras está entrando el paciente en acidosis? La glicemia está aumentando terriblemente, pero el agua está cayendo. ¿Por qué? Porque la glucosa es un diurético osmótico. La osmolaridad de la glucosa arrastra agua. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el laboratorio? El laboratorio nosotros vamos a tener el anión GAP mayor a 20, ¿ya? Tenemos que nosotros tener el anión GAP corregido y la fórmula de sodio corregido por la glucemia. La glucosa va a estar mayor de 250, puede estar entre una glucosa mayor de 300, 400, 600. Vamos a encontrar hipertrigliceridemia, podemos encontrar hipercolesterolemia, podemos encontrar una relación con creatinina dispareja, podemos encontrar una leucocitosis por el estado inflamatorio en el que se encuentra el paciente. El sodio puede estar bajo, ¿ya? O incluso elevado. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un esquema que diferencia entre la, este, el estado acitótico y el estado hiperglicémico hiperosmolar no cetósico, la cetocidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. La cetocidosis diabética sucede en pacientes con diabetes tipo 1, pero no quiere decir que no pueda suceder en pacientes tipo 2. En cambio, el estado hiperglicémico hiperosmolar, asimismo, viceversa. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Perdón, la glucosa entre 200 a 600 en la cetocidosis diabética y en el estado hiperglicémico mayor a 600. Sodio entre 125 y 135 está bajo en la cetoacidosis y en el estado hiperglicémico está elevado, por el contrario. El potasio en ambos puede estar normal o elevado, magnesio asimismo, cloro igual, fosfato igual, ¿ya? La creatinina puede estar elevada o moderadamente elevada, ¿ya? La osmolaridad en estos pacientes, ¿cómo va a estar? La osmolaridad va a estar entre 300, 320, 330, 380, es decir, a resumidas cuentas, la osmolaridad está aumentada en ambos casos, ¿ya? Las cetonas, en la cetocidosis nosotros vamos a encontrar muchísimas cetonas, ya les mencioné el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato, ¿ya? El bicarbonato sérico, disminuido en la cetocidosis, normal o ligeramente disminuido en el estadio preglicémico hiperosmolar, lo que contribuye porque el bicarbonato es un amortiguador
contribuye más a un estado acidótico, ¿no? La presión arterial, el pH arterial, perdón, el pH arterial eh, ácido o alcalino, ¿ya? Disculpe. Y una presión de PCO2, por ejemplo, entre 20, 30 o en la cetocidosis, y en el estado hiperglicémico puede estar normal. El desequilibrio aniónico, es decir, el anión gap, elevado o ligeramente elevado. ¿Qué debemos hacer en un paciente con hiperglicemias? Antes que cualquier otra cosa, antes que alarmarnos y ponerle insulina, primero que todo nosotros tenemos que hidratarlo. De nada va a servir que nosotros le pongamos le pongamos insulina, le pongamos que ya que le demos eh, terapia oral y lo demás, pero si nosotros no lo estamos hidratando, se me va a chocar el paciente, ¿ya? ¿Qué va a hacer nosotros? Entre 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso hora, y lo vamos a dar entre 1 y 2 horas, ¿ya? Y vamos evolucionando, vamos viendo la evolución del paciente. A partir de la segunda hora, tenemos dos pasos, dos cosas, dos opciones. Si el sodio corregido es igual o mayor a 135, vamos a aplicar solución salina al 0.45%. Si el sodio corregido es menor a 135, vamos a dar solución salina al 0.9%. ¿Ya? De 200 a 500 mililitros hora. Lo corregimos de cualquier manera. Es decir, si el sodio está elevado, damos cloruro de sodio hipotónico. Si el sodio está igual o está menor, entonces nos damos con una solución isotónica. También podemos dar nosotros una solución glucosada, es decir, dextrosa al 5%, combinada con solución salina al 0.45% a dosis de 150 o 250 mililitros hora, cuando la glucosa llegue a 250 miligramos por cada 100 mililitros. Es decir, ¿cuál es la clave en un paciente, ya sea con cetoacidosis o sea con en un estado hiperglicémico hiperosmolar? Hidratar. Si nosotros no hidratamos al paciente, el paciente se nos va a descompensar tarde o temprano, ¿ya? El segundo paso, corregir la acidosis, corregir la hiperglicemia, corregir la osmolaridad con insulina. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les dije? Siempre antes de meter insulina, yo tengo que ver el potasio, ¿ya? Si el potasio está bajo, yo no voy a dar insulina, no voy a dar insulina. ¿Por qué? Porque la insulina mete más potasio, ¿ya? Y si mete más potasio, baja más pues el potasio sérico. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué pasa? Pues mato al paciente. Ya no se me muere el paciente por la hiperglicemia ni por la acidosis, sino que se me muere por un trastorno electrolítico, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a corregir el potasio? Que es mucho más delicado corregir potasio que corregir sodio. Vamos a darle 40 a 80 mil equivalentes por hora, ¿ya? Si el sodio, perdón, si el potasio está entre 5 a 5.2, 10.000 equivalentes hora. Si el potasio se encuentra de 3.3 a 5.2, ya podemos nosotros dar, podemos dar nosotros insulina potasio, o si no, ya una vez que ya se haya corregido, damos insulina 0.1 unidades internacionales por kilo de peso, es decir, la dosis estándar del paciente. 0.1 unidades internacionales por kilogramo de peso, ¿ya? O si no, podemos dar nosotros 0.1 unidades internacionales por kilogramo de peso hora, ya no por día, sino hora. Cuando nosotros hemos bajado la glicemia entre un 50, 70, a 50, 70 miligramos sobre decilitros hora, nosotros tenemos que llegar a un objetivo terapéutico de 200 a 250. Cuando una vez que nosotros lleguemos a 200, 250, revertimos, ya no damos solución salina, sino que damos dextrosa. ¿Ya? Damos dextrosa y aparte le vamos pasando una insulina. ¿Pero por qué? Si el paciente está hiperglicémico, pues, ¿por qué le voy a pasar yo dextrosa? Porque precisamente yo ya le pasé insulina antes y puede irse de un estado hiperglicémico a un estado hipoglicémico. Entonces, tenemos que jugar un poco ahí, ¿no? No jugar, sino más bien evaluar, ¿ya? ¿Puede usar bicarbonato?
Por supuesto que puedes utilizar bicarbonato siempre y cuando el pH esté menor de 7. Puedes utilizar el bicarbonato siempre y cuando el pH esté menor de 7. En forma de bicarbonato sódico en 200 ml de agua con 10.000 equivalentes de cloruro de sodio hora, durante 2 horas hasta que el pH sea mayor a 7. De esa manera nosotros corregimos el pH del paciente. ¿Puedo utilizar fósforo? Por supuesto que sí. En caso de que el fósforo esté mayor de 1 miligramo por cada 100 mililitros o menor de 0.32 milimoles litro. ¿Ya? Se debe administrar de 20 a 30 mil equivalentes de fosfato de potasio al litro de solución de hidratación. Y si disminuye el potasio y el fósforo, administrar una tercera parte del potasio necesario en forma de fosfato de potasio. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de resolución? En la cetoacidosis diabética, anión abnormal, es decir, ausencia de cuerpos tónicos, bicarbonato por encima de 15-18, la mayoría considera mayor a 18, otros consideran 20, por ahí. La glicemia, alrededor de 200, ¿ya? En el estado preglicémico, ¿qué vamos a hacer? Una osmolaridad efectiva por debajo de 315, ¿ya? Glucosa entre 250 a 300, que con eso ya el paciente en chútica está muchísimo mejor, que lo pasamos de 800 a 300, 250, perfectísimo, ¿ya? El paciente tenga un correcto estado de alerta, que el Glasgow se haya mejorado, se haya corregido, ¿ya? Y en ambos casos el paciente tiene que estar no solamente despierto, sino que tiene que estar alerta, tiene que estar orientado en sus 3 esferas mentales y tiene que ser capaz de deglutir, ¿ya? Si cumple con todos estos criterios, cambiamos nosotros el esquema de insulina intravenosa y pasamos a insulina subcutánea, ¿ya? Este es el momento en que nosotros cambiamos. Si el paciente ya me cumplió todos los objetivos, ya no está acidótico, el paciente está alerta, su potasio está bien, su pH está bien, su osmolaridad plasmática está bien, su sodio está bien, ¿para qué lo voy a tener yo con insulina endovenosa? ¿Por qué? Entonces le paso yo a insulina basal, ¿ya? Perdón, insulina subcutánea. Se suspende la infusión, ¿ya? 2 horas después de la dosis de insulina subcutánea. Es decir, no es que ya llegó a 250, 300 y ¡pum! Le quito de pepo la vía. No, yo mientras tiene la vía, le pongo la dosis de insulina subcutánea, le pongo la dosis y después de 2 a 4 horas, evaluando al paciente, yo puedo retirar la vía. Antes de eso no puedo hacer. ¿Cómo convertimos la vía endovenosa en vía subcutánea? Si el paciente utilizaba insulina y abandonaba la misma, se puede volver a la dosis habitual. Si no utilizaba el esquema anterior de 0.5 a 0.8 unidades internacionales, que es de la dosis total, asimismo la dosis basal, ¿ya? Y la dosis prandial. Entonces nosotros dividimos dosis total, dosis basal, dosis prandial, que fue lo que ya mencionamos anteriormente. De esa manera nosotros vamos a pasar de endovenoso a subcutáneo. La cetoacidosis y el COVID-19. Hay muchísimos protocolos, muchísimos. Pero el que más a mí me ha llamado la atención es el Diabetes UK Protocol, el cual utiliza insulina regular, 0.4 unidades internacionales cada 4 horas, subcutánea obviamente, glucosa, el objetivo glicémico que es de 200 a 250, ¿ya? Y si supera esto, nosotros podemos mantenernos con una infusión de 0.2 unidades internacionales por kilo hora. Entonces tenemos, esto me parece el protocolo más accesible y el más fácil de aplicar, el más sencillo. En caso de un paciente que tenga cetoacidosis y aparte esté complicado con COVID-19. Muy aparte de los medicamentos que le estén aplicando para tratar la COVID-19, que actualmente sabemos que están las vacunas, pero que al fin de cuentas en las complicaciones no es que haya un tratamiento específico, por así decirlo, ¿no? Muchos pacientes utilizan corticoides que favorecen los estados hiperglicémicos.
Entonces este protocolo va muy bien en este tipo de pacientes. Las complicaciones relacionadas con la diabetes, que son las complicaciones crónicas, nosotros tenemos las complicaciones microvasculares y las macrovasculares. Microvasculares, ya sea retinopatía, el edema macular, la neuropatía diabética, ¿ya? Que también es por disminución o deficiencia de B12, ¿ya? La nefropatía. Tengo paciente con diabetes, escúchame bien, todo paciente con diabetes nosotros tenemos que hacer evaluación de la función renal e iniciar dosis, terapia de protección renal con un ARA2, ya, por ejemplo, losartán, dosis baja, terapia de protección renal. Todo paciente, porque a larga data, todo paciente con diabetes termina con enfermedad renal crónica, de larga data. Ojo con eso, ¿ya? Las macrovasculares, coronariopatía, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Pérdida de la audición, infecciones recurrentes, glaucoma, catarata, úlceras por presión, pie diabético, un sinfín de cosas. Un paciente diabético es un paciente, como ya les mencioné en un principio, un paciente completo, ¿ya? Aquí nosotros observamos el edema de papila, ¿ya? Observamos los aneurismas, las dilataciones, que son esos parches medios rojos en los vasos sanguíneos, ¿ya? Las hemorragias, también asimismo. Y si logran ver en el centro, nosotros encontramos exudado, ¿no? La retinopatía proliferativa, es decir, crecen los vasos, pero estos vasos se dañan con facilidad, ¿ya? Y la función renal que nosotros tenemos que evaluar según la CADIGO 2012, que es el filtrado glomerular, ya sea en grado 1, grado 2, 3A, 3B, 4 y 5. ¿Ya? Que quiere decir normal o elevado, ligeramente disminuido, ligera, moderadamente disminuido, moderada a gravemente disminuido y el fallo renal. Esto se refiere a la tasa de filtrado glomerular, en caso de que sea mayor a 90, de 60 a 89, de 45 a 59, 30 a 44, 15 a 29, menor a 15. Y aparte la albuminuria, ¿no? Está en, por ejemplo, grado 1, pero él tiene, perdón, un grado 4 ya gravemente disminuido, y está con una categoría A3, que es una albuminuria gravemente elevada, mayor de 300 gramos por miligramo, por 300 miligramos de albúmina por gramo. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar, por eso yo les dije, el paciente diabético nosotros tenemos que evaluar la función renal siempre, antes de dar insulina, antes de dar biguanidas, antes de dar sulfonilurias, antes de dar eh, inhibidores del transportador sodio-glucosa, antes de dar análogos del GLP-1, antes de dar IDPP-4, antes de dar tiazolinodionas. Tenemos que evaluar la función renal del paciente, la función arterial del paciente, la función cardíaca y la función hepática del paciente. Es decir, tenemos que hacerle un diagnóstico general al paciente, un examen general al paciente que integre todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la diabetes no me afecta solamente a un órgano, me afecta a muchísimos órganos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, porque de nada nos va a servir tratar solamente la hiperglicemia, pero sin embargo el riñón del paciente ya se fregó. Dañamos el riñón del paciente, pero le tratamos la hiperglicemia. Perfecto. No, no es así. Entonces, nosotros tenemos que tratar la hiperglicemia y también tratar las complicaciones. En caso seas un médico general, refiérelo al nefrólogo, seas un internista, refiérelo al especialista, el especialista correspondiente. No te quedes con el paciente, ¿ya? Tú puedes manejarlo, quizás puedas manejar las complicaciones, ¿ya? Pero también necesitas ayuda. Recordemos que nosotros no somos Dios, no somos dioses, somos humanos y podemos errar. Y también tenemos que aprender a reconocer hasta qué límite podemos llegar. Y aquí está la clasificación del pie diabético según Wagner, grado 0, que no tiene ninguna lesión, pero sin embargo presenta callosidades, grado 2,
presenta una pequeña úlcera, ya superficial, no, no pasa la epidermis, grado 3 ya es una úlcera profunda, yo ya puedo ver la grasa, puedo ver el músculo del paciente. En el grado 3 ya el paciente ya tiene una osteomelitis, ya tiene una infección, ya. En el grado 4 ya es una gangrena limitada y en el grado 5 ya es una gangrena extensa. Entonces, esto conlleva una amputación de los miembros y muy, a complicaciones muy severas, ¿no? Hasta ahora el momento ha terminado ya la intervención. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus dudas para poder despejar. ¿Tienen alguna duda? Creo que no hay ninguna duda, doctor. Bien, si no hay ninguna duda, entonces damos toda oportunidad. Doctor, muchas gracias Gracias por su atención. ¿Perdón? por, por su ponencia. Le queremos agradecer de parte de ASOCEM UG por la ponencia. En los comentarios del chat. Los participantes dicen que ha sido una ponencia excelente, entonces queremos agradecerle por toda la información que nos ha brindado. Gracias a ustedes por la oportunidad y por la atención prestada. Tengan una buena noche. Gracias, doctor.